¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a México Vivo. Pues son las 4 de la tarde con 18 minutos aquí en la ciudad de Basto, California. Y bueno, el día de hoy voy a comentarles el tema, voy a hablarles de geopolítica y de relaciones internacionales. Geopolítica y relaciones internacionales. Para ello, pues voy a tomar de la lectura que estoy realizando de este libro que se llama Tierra, Sangre y Poder. Tierra, Sangre y Poder. Introducción a la geopolítica, del autor Francisco J. Fernández Cruz Sequera, ¿verdad? Es un libro muy interesante para aquellos que pues, están adentrados en la historia, en las ciencias sociales y principalmente en la geopolítica. Bueno, pues es muy interesante que se hagan de este libro. Está en Amazon, lo pueden conseguir muy fácil en Amazon y está sumamente accesible, ¿verdad? En la contraportada del libro menciona pues don Francisco José Fernández Cruz Sequera, nos habla de que la geopolítica como ciencia y arte de la política internacional pues ha sido un eje fundamental en la configuración del destino de las naciones y las civilizaciones. También, pues, entendida en su sentido más amplio, no solo trata de la ubicación geográfica y estratégica de los territorios, ni de las relaciones diplomáticas. Es un campo de estudio que explora las diferentes interactuaciones que se entrelazan en la construcción del devenir de los pueblos, ¿sí? A lo largo de la historia, las dinámicas de poder, las alianzas estratégicas y las confrontaciones han influido no solo en el bienestar de los pueblos, sino también en el desarrollo de la economía, la cultura y también las instituciones globales. Sin embargo, vivimos en una era de cambios vertiginosos, ¿sí? Donde los mapas del poder mundial están siendo redibujados y constantemente, y los actores que antes parecían, ¿verdad?, o inmutables, se ven ahora desafiados por nuevas realidades, ¿sí? Partiendo de estas premisas, Francisco José Fernández Cruz Sequera escribe esta interesantísima e imprescindible obra, para mí muy importante. Hay que resaltar que Francisco se ha consolidado como uno de los grandes analistas geopolíticos de España, como la demuestra el éxito de sus anteriores libros y muy especialmente el de su canal de YouTube, que tiene un canal de YouTube también muy recomendable para ustedes. Todos los días hace directos, Clave Geopolítica, el cual, a pesar de su juventud, pues ya es todo un referente en el ámbito de los estudios geopolíticos internacionales. ¿Okay? Con esta obra, Tierra, Sangre y Poder, ¿sí? Tierra, Sangre y Poder, el autor busca no solo presentar un análisis académico, ¿sí? Sino también despertar una reflexión crítica y profunda sobre el poder, ¿okay? La influencia y la dinámica internacional en la historia y en el presente. Partiendo de estos principios geopolíticos clásicos, originarios, su enfoque realista y lógico sugiere que está dispuesto a desafiar ideas convencionales y abordar las geopolíticas desde una perspectiva incisiva. Bueno, ¿quién es don Francisco don Francisco Fernández Cruz Sequera? Un poquito de él. Él nació en Madrid en 1963, es guardia civil retirado, diplomado en operaciones especiales. Se licenció en el Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster de familia en Derecho Penal y en Derecho Laboral, ¿sí? Y es abogado ejerciente del Colegio de Abogados de Madrid, habiendo dirigido el Buffet de Lawyers Alliance, uno de los más prestigiosos despachos de abogados penalistas españoles situado en Madrid. Es colaborador habitual de diferentes medios de comunicación como analista político internacional y es especializado en geopolítica, participando habitualmente en diversos programas radiofónicos y de televisión en cadenas tanto españolas como internacionales. Lo más interesante, que bueno, para mí, pues es su canal, Clave Geopolítica. Yo lo escucho prácticamente todos los días en la mañana, aquí en el horario de Estados Unidos, más o menos a las 11 de la mañana, horario de California. Él pasa sus directos, ¿verdad?
no sé qué horario tengan en España, y trata diferentes temas que nos ayudan a entender el mundo, la realidad y a comprender pues, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Pero el día de hoy yo les voy a compartir el tema de lo que es la geopolítica. Les digo, este libro es básicamente como una introducción a la geopolítica, te da ideas para cómo poder analizar esos temas, la historia, ¿verdad? Entonces hoy voy a hablarles de geopolítica y relaciones internacionales cuando son las 4 de la tarde con 24 minutos aquí en la ciudad de Basto, California, en este bonito escenario histórico. Aquí es donde pasa pues la ruta, que fuera la ruta 66 del camino hacia Las Vegas, desde Los Ángeles a Las Vegas y todavía más allá, ¿verdad? A Mojave River Valley, ¿ok? Entonces, bienvenidos. Bueno, en primer lugar, la geopolítica y las relaciones internacionales son disciplinas académicas fundamentales para el estudio y análisis también, estudio y análisis de la política global, aunque cada una aborda este estudio desde ángulos muy distintos o de ángulos distintos y emplea metodologías variadas, nos dice el autor don Francisco González Lucequera. Por ejemplo, la geopolítica se centra en la manera en que los factores geográficos como la ubicación, los recursos naturales y las características físicas del territorio influyen en las relaciones de poder y en las decisiones políticas a nivel internacional. Mientras, por ejemplo, que las relaciones internacionales exploran un campo distinto, más difuso y amplio de interacciones entre estados y otros actores globales, utilizando una variedad de teorías para entender fenómenos como la diplomacia, por ejemplo, la seguridad, el comercio y la cooperación multilateral, nos dice el autor don Francisco Fernández Cruz Sequera, ¿verdad? Entonces, una pequeña diferencia de lo que es la geopolítica y lo que son las relaciones internacionales. La geopolítica, por ejemplo, también nos dice el autor, tiene sus raíces en los siglos XIX y XX. Es una ciencia, digamos, social nueva, ¿verdad? Bastante nueva, cuando los primeros pensadores geopolíticos desarrollaron teorías analizando el espacio geográfico y el impacto de en la política, en las relaciones de poder, ¿sí? Centrando su atención en cómo la ubicación geográfica, los recursos naturales, las rutas comerciales, las características físicas del territorio y la geografía humana influyen en la estrategia y el comportamiento pues, de los estados, ¿verdad? En contraste, por ejemplo, a lo anterior, aunque las relaciones entre estados han sido un tema de interés desde la antigüedad, ¿verdad? La formación y el desarrollo de las relaciones internacionales como una disciplina académica específica tuvo lugar, como nos dice el autor don Francisco, como una respuesta a los eventos catastróficos de las dos guerras mundiales y también y la necesidad de crear un orden mundial más estable y pacífico, ¿no? Otra de las ideas interesantes, solo estoy compartiendo algunas ideas de este tema. La recomendación es que compren el libro, es la invitación y bueno, pues yo estoy emocionado, ¿verdad? De sus libros, todos los he comprado, todos sus libros, ya, de don José Francisco Fernández Cruz Sequera. Pero pues es mi Biblia ahorita, pues, para uno irse adentrando en cómo entender todas estas cuestiones sociales, ¿verdad? Entonces, el origen ideológico de la disciplina de las relaciones internacionales, nos dice el autor, está profundamente arraigado en la historia política, ¿sí? La filosofía y social del occidente liberal, idealista y wilsoniano posterior a la Primera Guerra Mundial, desde la necesidad de un tratamiento sistemático para prevenir futuros conflictos, ¿verdad? El Tratado de Versalles en 1919 y la fundación de la Sociedad de Naciones representaron los primeros intentos por institucionalizar una forma de gobernanza global que pudiera gestionar las relaciones entre estados de manera más efectiva y pacífica desde la perspectiva ideológica, idealista y liberal. Tras la devastación causada
por la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, son ideas bastante profundas que maneja el autor. Entonces, él nos habla, por ejemplo, también el auge, dice él, el auge de las relaciones internacionales se intensificó tras la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Un periodo donde el mundo vio la necesidad urgente de evitar futuros conflictos, digamos, a gran escala mediante la cooperación y la creación de estructuras internacionales robustas, ¿sí? La construcción de la arquitectura internacional con la fundación de las Naciones Unidas, por ejemplo, y otras organizaciones internacionales reflejó este deseo de establecer un orden global basado en la cooperación multilateral, digamos, y el respeto por las normas comunes. Otro de las cuestiones fundamentales en este tema de la geopolítica y de las relaciones internacionales, nos menciona el autor, este contraste, por ejemplo, el contraste que hay entre ellas, pues refleja una diferencia esencial entre ambas disciplinas. Mientras que las relaciones internacionales, por ejemplo, trataban de explicar un mundo globalizado y cada vez más interconectado, ¿sí? La geopolítica seguía centrando en cómo los estados utilizaban su entorno físico para maximizar su poder y seguridad. O sea, la expresión de las relaciones internacionales y su preponderancia, digamos, en muchos círculos académicos y políticos, había llevado a una reducción de la atención prestada a la geopolítica, ¿ya? Entonces, son ideas bastante interesantes que maneja, es uno de los grandes geopolíticos que yo veo. Hay otras personas, pero él lo admiro mucho y lo respeto, pues. Para mí es una persona, pues, que no está comprometida con ninguna ideología. Entonces, él habla también de las diferentes escuelas teóricas de las relaciones internacionales a las que ya hemos, por ejemplo, aludido un poco en otros videos. Por ejemplo, o en el anterior, ya había hecho un video yo de esto, en el anterior tema de este libro, de forma somera, y referente a la crítica de la visión realista de la geopolítica. También se han proyectado en el campo de las disciplinas, destacando, por ejemplo, las siguientes cuestiones. En la disciplina, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, el realismo. Número uno, una de las corrientes más influyentes en la disciplina, tiene sus raíces ideológicas en una visión pesimista de la naturaleza humana y en la observación histórica de que los estados actúan principalmente en función de su interés propio y la búsqueda de poder en un sistema internacional anárquico. El número dos, por otro lado, el liberalismo se nutre de la ilustración, con su énfasis en la razón, el progreso y los derechos individuales, lo cual sugiere que la naturaleza humana tiene un potencial para la cooperación y el progreso, ¿sí? Y surge como una ideología que contrasta con el realismo, enfatizando la posibilidad de la cooperación y la impotencia de las instituciones internacionales, ¿verdad? Entonces esto está influenciado por el pensamiento del filósofo como Immanuel Kant, ¿sí? Immanuel Kant, quien en su ensayo La Paz Perpetua propuso un sistema de repúblicas democráticas que se unieran en una federación para asegurar la paz. Bueno, es lo que él planteaba. El número 3, pues parece interesante, el constructivismo. Ustedes pues ya deben de preguntar, ¿qué es el constructivismo? Bueno, el constructivismo es una corriente más reciente dentro de las relaciones internacionales. Nos dice el autor don Francisco José Fernández Cruz Siquera. Se basa en la idea de la realidad social y es construida por interacciones y normas compartidas en lugar de estar determinada por los factores materiales. Alexander Wendt, ¿verdad?, uno de los principales exponentes de esta corriente, argumenta que la anarquía es la que los estados hacen de ella, ¿verdad? Bueno, es otra idea fundamental, muy interesante de lo que estamos viendo, la diferencia de lo que son la geopolítica y las relaciones internacionales. Espero estemos comprendiendo, ¿verdad? Bueno, el 4, el marxismo. Mucha gente, mis amigos, o se dicen ser marxistas, leninistas, y bueno, aquí está. El marxismo y sus derivados también han influido en la disciplina, proporcionando
un análisis crítico del sistema capitalista global, ¿verdad? Y sus efectos sobre las relaciones entre los estados. El marxismo, con su enfoque en las estructuras económicas y la lucha de clases, ha ofrecido una perspectiva diferente al destacar cómo las relaciones internacionales están condicionadas por la explotación y el imperialismo, más que por la anarquía y la cooperación. Entonces, el marxismo en las relaciones internacionales examina la forma en que las economías capitalistas dominantes ejercen su influencia sobre el mundo subdesarrollado, perpetuando un sistema de dependencia, digamos, y de desigualdad, nos dice el autor. Entonces, estas escuelas de las que les he mencionado, 4 corrientes de pensamiento, han permitido a la disciplina de las relaciones internacionales abordar una amplia gama de temas, ¿sí? Desde la seguridad y la guerra hasta el comercio y los derechos humanos. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de su amplitud, las relaciones internacionales no siempre logran captar completamente la importancia de los factores geográficos en la configuración de la política global, nos dice don Francisco José Fernández Cruz Sequera. Otro punto, entonces, por ejemplo, ahora la geopolítica, la geopolítica y las relaciones internacionales también difieren de forma notable en sus enfoques metodológicos. Por ejemplo, la geopolítica utiliza herramientas como la cartografía, el análisis especial y la evaluación de recursos naturales para comprender cómo los factores geográficos influyen en la política global. Esto en la geopolítica. En cambio, la cartografía, por ejemplo, la cartografía geopolítica, por ejemplo, permite visualizar y analizar fenómenos geopolíticos a través de mapas temáticos que representan datos específicos como recursos naturales, bases militares, fronteras y disputas. Los sistemas de formación geográfica son herramientas que permiten cambiar y analizar múltiples capas de datos geográficos para obtener una visión comprensiva de una región específica. O sea, estos métodos han sido solo fundamentales para planificar estrategias de defensa y para entender, ¿sí? Las implicaciones de la geografía en la política exterior de los estados, ¿no? En contraste con lo anterior, por ejemplo, las relaciones internacionales emplean una gama más amplia de metodologías, ¿sí? Que incluyen tanto enfoques cualitativos como cuantitativos. 1. Análisis de caso, por ejemplo. O sea, esto permite un examen desarrollado de eventos específicos para identificar causas y decisiones y resultados. 2. Estudio comparativo. Aquí las relaciones internacionales compara políticas exteriores de diferentes estados para identificar similitudes y diferencias. 3. Modelización y estadística. Modelización estadística. Utiliza grandes conjuntos de datos para identificar patrones y relaciones entre variables, lo que es esencial para entender las tendencias también globales y predecir el comportamiento de los estados. 4. Teoría y juegos. Analiza situaciones estratégicas donde las decisiones de un actor dependen de las decisiones de otros. Es lo que nos comenta el autor aquí en su libro, ¿verdad? Tierra, sangre y poder. Está muy interesante, ¿verdad? Entonces, otro de los datos interesantes que les comparto aquí a ustedes de este tema de geopolítica y de relaciones internacionales, nos presenta el autor en su libro, es en cuanto al ámbito de estudio, la geopolítica, por ejemplo, en cuanto al ámbito de estudio, la geopolítica se centra predominantemente en el nivel estatal, ¿sí? Analizando cómo los estados utilizan su geografía y recursos, los que suponen el estudio de áreas estratégicas como estrechos marítimos, montañas y desiertos, que pueden tener un impacto en la estrategia militar y la económica de los estados, ¿verdad? Por su parte, las relaciones internacionales, nos dice el autor, tienen un ámbito de estudio mucho más amplio, ¿sí? Que incluye no solo los estados, sino también los actores no estatales, examinando cómo interactúan
y cómo sus acciones influyen en el sistema internacional, ¿verdad? En cuanto a sus aplicaciones prácticas, nos dice el autor, la geopolítica se utiliza en la planificación de políticas exteriores y de defensa, proporcionando a las estrategias un comportamiento de cómo la geografía puede influir en las estrategias y operaciones, y también puede orientar los responsables de políticas en la identificación de oportunidades también y riesgos en las relaciones internacionales, ¿sí? Como la competencia por los recursos naturales o el impacto del cambio climático en la estabilidad regional. Las relaciones internacionales, por ejemplo, en cambio, tienen una ampliación práctica en una variedad de áreas, incluyendo la diplomacia, la seguridad internacional, el comercio, la cooperación multilateral. Pues esta diversidad permite a los asesores en relaciones internacionales la formulación de políticas exteriores, la negociación de tratados internacionales, la gestión de conflictos y la promoción de derechos humanos, así como la participación efectiva en organizaciones internacionales para abordar problemas globales como el cambio climático y el terrorismo, ¿no? Bueno, a pesar de sus diferencias, pues la geopolítica y las relaciones internacionales están profundamente interconectadas, ¿ya? Aunque hay algunas diferencias. Los estudiosos y analistas a menudo combinan elementos de ambas disciplinas para obtener, digamos, una visión más completa de los desafíos globales, ¿sí? Un ejemplo, pues, es un análisis de competencia entre Estados Unidos y China, ¿ya? Puede combinar la geopolítica para evaluar cómo la ubicación geográfica y los recursos influyen en sus estrategias con el análisis de relaciones internacionales para entender cómo sus políticas exteriores, económicas y de seguridad interactúan en el sistema internacional, ¿ya? Entonces, esta integración permite a los analistas desarrollar estrategias más informadas y efectivas para enfrentar los desafíos contemporáneos en la política global, ¿ya? Entonces, el estudio de la globalización es otro tema que ambos campos comparten. Por ejemplo, ¿verdad? La globalización ha transformado la manera en que los estados y otros actores interactúan, creando nuevas oportunidades y desafíos. La geopolítica puede analizar cómo la globalización afecta la distribución de poder, ¿sí? Y los recursos en el espacio geográfico, mientras que las relaciones internacionales pueden examinar cómo la globalización influye, mientras que las relaciones internacionales pueden, examinar cómo la globalización influye en la política, la economía y la cultura, ¿okay? Ambos enfoques, pues, son esenciales. Ambos enfoques son esenciales para entender la complejidad del mundo globalizado y desarrollar estrategias efectivas para gestionar sus impactos. Es ideas interesantes que nos comparte don Francisco Fernández Cruz, que era aquí en esta lectura que estoy yo realizando y que le estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? La geopolítica, por ejemplo, sigue atenta a cómo estos procesos afectan las relaciones de territorios y las luchas por el control de los recursos estratégicos, ¿okay? Finalmente, aunque la geopolítica y las relaciones internacionales son disciplinas distintas, con métodos y objetivos diferentes, ambos son esenciales para comprender la complejidad, de las políticas globales, ¿correcto? La geopolítica proporciona, pues, una visión profunda de la influencia de la geografía en la política y las relaciones de poder, mientras que las relaciones internacionales ofrecen una comprensión, más amplia de las interacciones entre estados y otros actores en el escenario global, ¿verdad? La combinación de ambos enfoques permite a los analistas y responsables de políticas desarrollar estrategias más robustas y efectivas para enfrentar los desafíos actuales
y también, digamos, los futuros en el ámbito, digamos, internacional, el ámbito mundial, reconociendo la importancia tanto de los factores geográficos, ¿verdad?, como de los, digamos, complejas interacciones políticas, económicas, sociales, que definen el mundo moderno, ¿verdad? Y bueno, pues ya para concluir, la geopolítica nos dice don Francisco José Fernández Cruz Sequera, con su enfoque en el espacio y los recursos, sigue siendo pues esencial para entender cómo los estados perciben y actúan en su entorno físico. El proporcionar herramientas para analizar en qué forma las características geográficas y de distribución de los recursos naturales condicionan la posibilidad de conflicto o cooperación entre estados, ¿ya? Entonces, el surgimiento de las diferentes teorías de la disciplina de las relaciones internacionales tuvo lugar en paralelo a la creación de las instituciones que conforman la arquitectura de la orden internacional creado por los Estados Unidos, como la ONU, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, según reflejó el compromiso ideológico con la construcción de un nuevo orden mundial basado en los principios de lo que ha dado en llamar a un mundo en reglas, ¿verdad?, más o menos. Entonces, pretendidamente fundamentado en la cooperación multilateral y la gobernanza global y el desarrollo económico. Entonces, es bastante interesante. Este compromiso ideológicamente reforzado por la creencia en el progreso, la razón y la posibilidad en un orden internacional más justo y pacífico, es lo que escribe aquí el autor, pacífico, ha sido criticado no solo por un injustificado optimismo, sino también por la brecha entre la teoría y la realidad de la política internacional, ya que a pesar de los ideales de cooperación y de paz, el sistema internacional sigue estando en lucha por el poder, ¿verdad? Entonces, la historia posterior de la Segunda Guerra Mundial, que viene siendo formada la Guerra Fría, pues, los conflictos regionales y las guerras del siglo XXI, esto, pues, nos dice el autor, han puesto a relieve las limitaciones de las relaciones internacionales como una disciplina para abordar de forma objetiva la complejidad de la realidad de un mundo muy diverso y a menudo también muy brutal, como se está poniendo ahora, ¿verdad? A que no le sirven las recetas ideológicas del universalismo ideológico, ¿verdad? Entonces, en ello, pues aquí la geopolítica es bastante interesante y nos ayuda mucho a comprender muchos de estos fenómenos sociales, muchos de estos problemas que acontecen a nuestro alrededor, en nuestro mundo, y pues para ver en el lugar en que estamos de la historia, ¿verdad?, hacia dónde nos dirigimos nuestra sociedad, qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, gracias por acompañarme en este pequeño análisis, lectura de este interesante libro, Tierra, Sangre y Poder, una introducción a la geopolítica de don Francisco J. Fernández Cruz Sequera. Un interesante libro que muy recomendable para quienes estamos aprendiendo, estudiando. En mi caso, yo no trato de enseñar, yo trato de aprender. Sus comentarios y el análisis como profesor. Mi filosofía es no enseñar, sino aprender de los demás. Pero tenemos que compartir lo poquito que tenemos nosotros de conocimientos para poder hacer un diálogo, ¿verdad? Y poder ir aprendiendo, ir creciendo en sabiduría, crecer como humanos, ¿verdad? Ir formándonos como humanos, poniendo nuestro granito de arena. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este espacio aquí en México Vivo. Los espero la próxima. Son las 4:48 aquí en la ciudad de Basto, California. Gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Dios nos bendiga. Adiós.